parece que sí me escucháis, ¿no? A ver. Sí, según esto, me estáis escuchando. Un segundito. ¿Alguien me puede escribir un comentario? ¿Alguien está ahí detrás? Estoy sola. Isn't I get away from the screen? Ah, sí, me dicen que me oyen. Vale, estupendo. Bueno, pues buenos días. Espero que no estéis llevando muy mal el confinamiento. Pues yo, como todo el mundo, el sueño trastocado, pero bueno, cosas del directo. ¿Vale? Permitidme un momento que me iba a poner un apoyo en la pantalla, pero veo que no puedo hacerlo. Un segundito, ahora vengo. ¿Dónde está el soporte? Creo que en el despacho. Prometo que ya no me levanto más. Vale, sí se oye, estupendo. Es que ha cambiado lo de los directos y ahora aparece otra cosa distinta. Bueno, pues hoy aquí os voy a hablar de seguros de empresa. Quien tiene los seguros contratados, pues a lo mejor estoy diciendo algo que ya sabe. Habrá quien no y habrá quien pues haya algunos de estos seguros que no lo haya visto desde esa perspectiva o pensaba que no le hacían falta y ahora pues puede pensar que sí. Los seguros, ¿qué son? Pues no son más que protectores de nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros, las empresas, los autónomos, las empresarias, las autónomas, lo que hacemos es delegar el riesgo que tiene mi empresa de poder hacer un daño material, un daño personal o un daño patrimonial puro, es decir, dinerito que le hagamos perder a alguien, ¿vale? Entonces, ese riesgo que existe en el momento en que nosotros levantamos la persiana de nuestros negocios o empezamos nuestra actividad, lo que hacemos es que se lo delegamos a las compañías de seguros. ¿Qué nos va a servir esto? Para controlar la tesorería. Voy a intentar, voy a tirar de memoria y voy a intentar hilar con los diferentes webinars. Lo voy a intentar. Entonces, por ejemplo, de tesorería, ¿de qué forma nos ayuda? Pues entonces nosotros, ¿qué hacemos? Sabemos que vamos a tener que pagar como estamos delegando ese riesgo, minimizamos el daño que es decir, el daño que podamos tener en nuestro bolsillo por cualquier daño material, personal o patrimonial que le hagamos a un tercero. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo delegamos a la compañía, pagamos nuestra prima de seguro y ya sabemos, ya podemos controlar esos gastos de la empresa, ¿vale? También, ¿qué nos aporta tener un seguro? Prestigio y garantía a nuestro cliente. ¿Cuántas empresas hay que para entrar en otras empresas, por ejemplo, quien le trabaje a empresas grandes, o a instituciones, lo primero que le va a pedir la institución o la empresa grande es seguro de responsabilidad civil? Con el seguro y con el recibo pagado te dejo entrar, te dejo trabajar. Si no lo tienes, no puedes. ¿Esto qué es? Esto no pensemos en los seguros como algo que me imponen, sino algo que nosotros es una herramienta que nos ayuda a nosotros a que si yo le trabajo a una empresa grande o a un ayuntamiento o a quien sea y le hago un daño, si yo provoco unos daños de unos 20.000 euros, que esos 20.000 euros no tengan que salir de mi cuenta. Porque como tengamos por lo que sea, le hagamos un daño grande a alguien, una lesión y se dispare, esa reclamación que nos puede llegar se lleva por delante la empresa. Y no lo queremos, ¿no? Eso es lo que no queremos. Vale, pues vamos a ir repasando ya, voy a ir al lío, tengo aquí un poco de chuleta. El primero, que prácticamente ya está hablando de él, los seguros de responsabilidad civil. Esto que cubre pues, los daños
las lesiones o los daños materiales que podamos hacer a un tercero. Es decir, eso que van a ser hechos que pueden derivar una reclamación, que nos llegue una reclamación del tercero. Podemos tener lo que es la responsabilidad civil general, que va a cubrir pues, la patronal, la locativa o la de propietario. Normalmente la locativa, ¿qué es? Que la de propietario ya sabemos todo lo que es. Pues si nosotros estamos en nuestra actividad la realizamos en un local alquilado, pues la locativa es los daños que nosotros como inquilino le hagamos al local que tenemos alquilado, ¿vale? La patronal ¿qué es? Pues la responsabilidad civil cubre un daño o una lesión, normalmente son daños personales, que pueda tener un empleado en la realización de su actividad y que entienda que la empresa tiene responsabilidad de ese daño. Pues la parte de responsabilidad civil patronal cubriría ese tipo de reclamaciones. Dentro de la responsabilidad civil, tampoco me voy a alargar demasiado, también tenemos una responsabilidad civil profesional, que es una responsabilidad civil algo más específica. ¿A qué se suele referir? Pues se suele referir a los daños materiales o las lesiones o los daños patrimoniales que podamos hacer a un tercero. Bueno, los daños consecuenciales también. Pero ¿qué se diferencia de la otra? Que normalmente la profesional suele derivarse de actividades con un componente intelectual, de servicio, de asesoría. Por eso decía antes que es un poquito más específica. Cubriría lo que ya he comentado, ¿vale? Y una responsabilidad civil que normalmente se escucha menos es la responsabilidad civil de directivos. ¿Esto qué es? Pues es la responsabilidad civil que es decir, puede atender las reclamaciones que a nosotros como socios o como directivos, como administradores de una empresa, de una persona que entienda que un daño que tiene viene derivado de una mala gestión. Me he liado un poco al explicarlo. Pongo un ejemplo. Calmante vitaminado. La empresa cordobesa que se fue a la ruina hace unos años, que era una farmacéutica. Pues sus empleados denunciaron ante el juez, demandaron a la junta directiva o al consejo de dirección, como lo queramos llamar, ante el juez. Y el juez los condenó contra su patrimonio personal. Es decir, ellos, los empleados o los proveedores, entendían que ellos habían hecho una mala gestión, esa mala gestión había derivado en la ruina de la empresa, los llevaron a juicio, ganaron y los directivos tuvieron que pagar de su propio patrimonio. Si tuviéramos la responsabilidad civil de directivos, pues la compañía habría atendido esta reclamación hasta el límite de capital que se contratara, ¿vale? Aquí ya voy a parar un poco por si tenéis alguna pregunta. Vale, si no tenéis ninguna pregunta, continúo. ¿Queréis hacerme alguna pregunta de este tema, de la responsabilidad civil? Vale, continúo. Otro tipo de seguros que son amigos o que pueden serlo de la autónoma, de las empresarias. Yo, no, por no repetirme mucho, cuando diga autónoma, para ser empresario no tiene que ser autónomo, con lo cual, pues digo autónoma, y ya lo que es la forma jurídica de nuestra empresa, pues lo único que diferenciaría en tema de los seguros, que soy autónoma, pues ¿quién es la tomadora del seguro? Pues yo. Que tengo una sociedad del tipo que sea, ¿quién es la tomadora del seguro? La empresa, ¿vale? Pero aparte de eso, bien. Bueno, pues el seguro de convenio y de accidente y vida, estos tipos de seguros son, dependiendo de cada convenio en el que nosotros estemos suscritos, algunos de ellos obligan a las empresas a contratar un seguro de accidentes para sus trabajadores y otras actividades obligan a contratarle un seguro de vida. Esto es impepinable, si te obligan tienes que contratarlo,
porque si te hacen una inspección y no lo tienes, te multan. Vale, María José, ahora te he leído, ahora termino de esto y te contesto. Entonces, suelen ser seguros en general bastante económicos, con unas cantidades muy determinadas y varían mucho. Se le cubriría la cantidad que diga el convenio, ¿vale? Si es en accidentes, va a cubrir solamente muerte e invalidez por accidente. Algunos diferencian entre accidente laboral y accidente general. Otros también incluyen lo que es la enfermedad común y también les cubre, por ejemplo, yo sé que el del Metal de Córdoba, pues cubre enfermedad común. Entonces, si tú tienes una invalidez por un cáncer, por ejemplo, que no es una enfermedad laboral, pues también cubriría, el seguro cubriría esa parte. Os digo que normalmente quien tiene un accidente de trabajo o quien tiene en general una enfermedad o le deriva una invalidez, o si hay una muerte, ¿vale? Una muerte que ya sea laboral o no, su heredero o el propio interesado, el propio beneficiario, suelen indagar. Quiero decir, que imaginaos que no nos ponen una multa, que no lo hemos contratado porque no nos han hecho ninguna inspección. Y bueno, pues no lo tenemos contratado, ya está, no hay ninguna inspección, no hay multa. Pero ¿qué pasa? Si tenemos mala pata y un trabajador, trabajadora, voy a hablar en trabajador, pues no está, un trabajador sufre cualquiera de estas circunstancias que he comentado, normalmente suelen indagar y normalmente se suelen poner en manos de abogados. Os digo porque este año en concreto he tenido yo 2 o 3 casos y se suelen poner en manos de abogados. Entonces, si la empresa por lo que sea no lo tuviera contratado, el empleado lo va a exigir igual. Y si no se lo paga, te denunciará y tendrás multa y lo tendrás que pagar. Por eso es importante estar atento a esto para que no nos pille Ramón, ¿vale? Para que no nos pille Ramón, porque ya os digo que los 2 o 3 casos que yo he gestionado este año de clientes míos de empresa, ambos los ha gestionado el propio trabajador, puesto en manos de un abogado que le ha asesorado bien, bien por parte de ese abogado, le ha asesorado bien y le ha planteado a la empresa, mira, tal, que me ha pasado esto. Ninguno de los 2 casos ha sido enfermedad laboral, sino ha sido enfermedad común. Y los 2 han llegado y le han dicho, oye, mira, que hables con tu seguro y que vayas pagando. En ambos casos estaba todo correcto, estaba todo en regla, con lo cual no ha habido más lamentos por parte de la empresa, ninguno. ¿Vale? Si es debida, pues igual. Las otras actividades en las que se entiende que no hay mucho riesgo de accidentes, pues no suele ser obligatorio el seguro de accidentes. Por ejemplo, yo en el convenio que estoy adherida no es obligatorio el seguro de accidentes porque, bueno, en una oficina te puede pasar algo, pero bueno, es menos. Pero sí estamos obligados a hacer seguros de vida a nuestros empleados. Así que nos ha tocado. Y eso pues tiene igual, el capital a cubrir, tal. Esos son seguros muy estandarizados. Continúo. Los seguros multirriesgo para empresas, oficinas o comercio. ¿Esto qué es? Pues asegurar el local, asegurar los bienes, asegurar la maquinaria. Tenemos una oficina, aseguramos la oficina. En eso, ¿qué es una oficina alquilada? No pasa nada, se nos reflejamos en la póliza que no somos propietarios, de forma que si el día de mañana ocurre algo, pues se pueda ver quién es el responsable. ¿Vale? María José, no me he olvidado, ahora te digo. En este tema, ¿aquí qué suele pasar? Pues hay propietarios e inquilinos que llegan a acuerdos y a veces son un poco impuestos por parte de los propietarios en los que le dicen al inquilino, imaginaos, yo voy a poner en el caso que vosotros sois los inquilinos, ¿vale? La empresa inquilina. Pues mira, tú tienes que contratar seguro completo, es decir, continente y contenido. O el propietario del local o la oficina X, donde estemos, pues nos dice, yo tengo seguro. Ahí entonces nosotros solamente tendríamos que contratar lo que es la parte de nuestro contenido y después la cobertura adicionales. Normalmente, cuando tenemos un seguro de oficina, un seguro de comercio, normalmente
se suele contratar la responsabilidad civil general en el propio seguro. Entonces, en un pack completo tenemos todo incluido. Es importante que sepamos si los locales donde estamos están asegurados por parte del propietario, porque si ahora hay un cortocircuito, siempre el responsable real del cortocircuito, si es de la línea, es el propietario, porque es parte del continente. Pero al final, si llegamos al acuerdo o si nos impone, nos interesa siempre tener cubierto de alguna manera, porque ponemos que ahora que nosotros contratamos solo contenido, hay un cortocircuito, se lleva para adelante, ocurre cualquier daño y por eso nos interesa a nosotros tenerlo cubierto para que el tema se resuelva rápido. Porque si ahora el dueño del local no tiene tal, no sé qué, no sé cuánto, podemos tener daño en nuestra maquinaria, en nuestros ordenadores, en nuestras cosas, y el dueño hacerse un poquillo más el loco y mientras nosotros perdiendo dinero, ¿vale? Ahí que podemos, en los multirriesgos, como su propio nombre indica, pues es una mezcla, un reju de coberturas que normalmente suelen ser suficientes para un comercio normal, una oficina normal, que no requiera ninguna cobertura especial. Podemos meter hay adicionales como la pérdida de beneficios, ¿vale? Que nos cubriría las pérdidas que tendríamos en nuestro negocio, las pérdidas de beneficios en caso de siniestro, a lo mejor caída de clientes. En la responsabilidad civil vamos a tener cubierto en general, eso sería lo de la caída de clientes, son coberturas extras, porque en la responsabilidad civil tendríamos incluido esas posibles reclamaciones típicos que se escurre, que se cae. Pues eso lo tenemos cubierto. Normalmente, cuando nuestra empresa, nosotros tenemos un negocio y no superamos un número, lo que es un volumen de facturación X, pues dependiendo de cada compañía de seguros, yo estoy hablando de todo esto en general, ¿vale? Aunque hablo de mi caso concreto, estoy hablando en general. Pues si superamos un volumen de facturación X, normalmente las compañías ya no nos permitirán contratar un seguro de comercio y nos tendremos que ir a un seguro de pyme. ¿Qué diferencia hay? Pues básicamente dependerá de cada compañía, eso por supuesto. Pero trabajan distinto, es decir, pymes ya cuando hay un riesgo mayor y un comercio se sobreentiende que hay unos riesgos pequeños. Por tanto, ni la tarificación es igual, es distinta, trabajan distinto. Porque no es lo mismo que nosotros tengamos una empresa de ultramarinos, como tenemos algunas aquí en FPC, que el riesgo de que ocurran cosas y de que nos reclamen es mucho menor a que si yo tengo siguiendo la misma actividad, tengo una mayorista de ultramarinos. Ahí el riesgo es más grande, voy a tener más personal, voy a tener más actividad, voy a ejercer actividad en locales de terceros porque voy a hacer reparto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ya me ha llegado la hora, termino. ¿Vale? Antes de cambiar, es importante, bueno, al final de todo voy a comentar un tema que a mí me gusta siempre comentarlo, que es de los seguros en general, ¿vale? Continúo con el punto número 4 que tenía aquí en mi chuleta. Seguro de incapacidad laboral temporal. Para una autónoma, el hecho de darte de baja, que no supone cero ingreso, ¿no? Como ahora estamos. Bueno, pues cuando estamos en nuestra actividad existen seguros de incapacidad laboral temporal. ¿Eso qué significa? Que tenemos una baja. Me he partido una pierna, me he partido un brazo, tengo, yo qué sé, una enfermedad X que no sea grande, me han operado de apendicitis, ¿vale? Entonces, estos seguros de incapacidad laboral temporal lo que cubren es una indemnización diaria por cada día que estemos de baja. Suelen trabajar con un baremo, es decir, no se cubre todas las enfermedades del mundo o todas las situaciones del mundo, ¿vale? Sino que hay un baremo de enfermedades cubiertas.
en general suele ser bastante amplio. Con lo cual hay un gran abanico de enfermedades cubiertas. Entonces, nosotros cuando contratamos nuestra póliza de incapacidad laboral temporal, sabemos qué enfermedades me van a cubrir, eso se sabe de antes, se puede saber, para decidir si nos interesa o no, y después se contrata un capital, que normalmente desde los 30 euros se puede ir subiendo hasta los 120 euros. Eso sería, yo hablo del caso de la póliza que nosotros tenemos en AXA, hay otras que trabajan de otra forma. En este caso, la nuestra es que hayas partido un brazo. Eso son un mes con la escayola, por ejemplo, no lo sé. Pues se dice, rotura de brazo son 30 días de baja. Contratamos 30 euros diarios, 30 por 30, tal. Y ese sería y eso se indemniza en cuenta, ¿vale? No tiene más historia que esa. La única historia es que cuando nos decidamos a contratarlo, si vemos que nuestra actividad es necesario, en actividades de más acción, ¿vale? Alguien que tenga una actividad más física, hay más riesgo de caerte de la escalera, de cualquier cosa. No quita que las actividades como, yo qué sé, como nosotros los agentes de seguros, podamos también ponernos malos, ¿vale? Eso no lo quita. Entonces, el único detalle que tenemos que tener en cuenta es ese, que tenemos que mirar qué enfermedades tenemos cubiertas para que veamos si creemos que son suficientes o no y el capital que queremos que nos indemnice. Normalmente, ¿qué solemos hacer? Pues dividimos el volumen de facturación mensual, se divide entre 30 días y se calcula más o menos cuánto es lo que se factura al día y cuánto es lo que estaríamos perdiendo estando en casa de baja. ¿Vale? Bueno, pues el detalle que os he comentado ahora mismo, ¿qué es importante a la hora de contratar el seguro? Es importante los capitales de existencias, de maquinaria. No me voy a meter ya en continente por si el local no es nuestro y no lo queremos asegurar o el dueño ya lo tiene asegurado, pero el tema de los capitales, de lo que es el contenido, maquinaria, tema de tecnología, aparatos electrónicos, existencias, volumen de facturación que está informado a compañía y número de trabajadores. Si nosotros, eso que nos llevaría a un infraseguro. El infraseguro, muchos lo conoceréis como qué es y otras a lo mejor no muy bien. El infraseguro, ¿qué es? Que es cuando contratamos por debajo de lo que es la realidad, es decir, la preexistencia es menor. Si yo digo que mi volumen de facturación, que es el valor que sirve para tarificar el seguro de responsabilidad civil, pues si yo digo que mi volumen de facturación anterior han sido 80.000 euros, cuando han sido 160.000, estaríamos contratando el 50% del seguro, digamos, estaríamos contratando el seguro al 50% de la realidad. ¿Eso qué significaría? Eso lo mismo es ya sea en maquinaria, en contenido, en el concepto que sea. Si nosotros informamos de capitales inferiores, vamos a poner un 50% inferiores, ¿qué significa? Pues mira, nada, pues la compañía el día que le toque pagar, si le toca pagar 100.000 euros, pues la compañía pues me paga hasta 50 y ya está. No, perdón, me paga hasta lo que yo le he indicado, a lo mejor nosotros hemos informado 80.000. Bueno, pues me paga hasta los 80.000 y listo. No. La compañía que dice, vamos a ver, usted me ha pagado, ¿usted cuánto me ha informado que es? Pues mire, usted me ha informado del 50% de la preexistencia, cuando tenía que haber informado del 100%. Pues si yo me viene una reclamación, me vienen unos daños, un incendio o lo que sea, si yo a usted le tengo que pagar 100.000, yo no le voy a pagar a usted 80.000, yo le voy a pagar la mitad, que son 50.000. ¿Vale? El infraseguro es ese. Por eso el infraseguro es el enemigo a batir, es decir, a evitar más bien. Lo que debemos evitar, porque si tenemos infraseguros importantes, a la hora de una reclamación, la compañía va a pagar en el mismo tanto por ciento que nosotros ya hemos informado. Con lo cual, eso nos lleva a la primera parte de la intervención, que es que en vez de proteger nuestro bolsillo, ya nuestro bolsillo está más desprotegido.
porque el que reclame va a reclamar. Con lo cual, si nosotros tenemos infraseguro y la compañía va a pagar hasta un 50%, ojito, que eso nos tocaría pagar a nosotros. Así que os animo a revisar vuestros capitales anualmente y si no puede ser anualmente, pues cada vez que podamos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí he hecho un pequeño repaso, espero que os haya gustado, espero que no me haya enrollado más de la cuenta. Y si alguien tiene alguna pregunta, aparte de María José. Vale. Bueno. María José, mira, la cuantía máxima de responsabilidad civil, eso dependerá de la compañía, del máximo que tú quieras contratar. Evidentemente, cuando nosotros pidamos una responsabilidad civil muy alta, siempre las compañías, imaginaos que tenemos un volumen de facturación del mismo ejemplo que estoy poniendo, creo que es 80.000, he dicho antes. Pues si ahora nosotros queremos una responsabilidad civil de 2 millones de euros, la compañía nos va a preguntar, bueno, oiga, y usted, ¿no? Normalmente no va a haber una equiparación entre lo que facturamos, que se entiende que es el tipo de cliente que tenemos, y la responsabilidad civil derivada, ¿vale? Después, si eso se acredita y se dice que es un nuevo cliente, que tal y tal y tal, pues ya está. Lo único que te hará la compañía es verá si te puede ofrecer el capital que tú le estás pidiendo, sea un capital un poquito más desproporcionado, y si te lo facilita, te dará la prima y si te parece bien, pagas la prima y punto. Normalmente se suele trabajar con 300.000 euros. Bueno, la verdad que se suele tampoco no está bien dicho. Es una cantidad que está ahí con la que se trabaja mucho, pero dependerá mucho pues de la actividad. Hay compañías, por ejemplo, que trabajan 150.000 euros. A mí eso me parece poco, pero claro, si tenemos una actividad muy pequeña, pues a lo mejor no es poco. 300.000, digamos, es la que yo suelo trabajar más, pero por supuesto depende mucho de la actividad. Porque si tenemos, por ejemplo, a Ana María de Ecoaire, por ejemplo, tenemos a Ana de la energía solar, pues eso normalmente son actividades de volumen mayor a alguien que pueda tener una actividad de asesoría, por lógica, porque se trabajan pues con maquinaria y demás, que el coste de por sí ya el costo es bastante mayor. Con lo cual, ahí ya son responsabilidades mayores porque el volumen de facturación es mayor. A ver, Rocío. Ah, sí, gracias, Rocío. Efectivamente, los bares, restaurantes y demás, el BOJA determina la responsabilidad civil que deben de tener, ¿vale? Y dependerá del aforo. Gracias, Rocío. Ese se me había escapado. Eso. Ese, dependiendo del aforo, te va a decir 301.000 euros. Te lo dice específicamente, ¿vale? Y eso para darte la licencia y demás, tienes que cumplirlo. Si no, no te da la licencia. No, si no me equivoco. ¿Alguna cosilla más o algún apunte, Rocío, que me quiera echar un capote? Sí, eso lo comentaba antes, Rocío, que normalmente cuando se trabaja con grandes empresas, yo tengo empresas que por ejemplo, entran a la refinería de Repsol, eso para tú entrar a Repsol, te van con tu responsabilidad civil y en esos casos las grandes te dicen qué importe tienes que tener. Vamos, por ejemplo, también las constructoras también. Y por supuesto las licitaciones, que es algo público, también. Ahí normalmente en los pliegos se suele decir qué capital es el que tienes que cubrir. Y además es para tú poder optar a la licitación, tú lo primero para entrar por la puerta, tu seguro de responsabilidad civil. Y ya te digo que, Rocío, que tengo casos de constructoras que le trabajan a Ferrovial y todas estas gordas, constructoras más pequeñas, y eso le exigen, van por delante. Si tú quieres hacerme la obra, porque a lo mejor le la subcontrata, me tienes que dar esta responsabilidad civil. A veces os digo que, nada, Rocío, no pasa nada, que a veces son cantidades, vamos, yo tengo el caso, son cantidades estratosféricas. Pero claro, la subcontrata, el que subcontrata, pues dice que ya puede ser el ayuntamiento o el que sea,
el que subcontrata se quiere salvar la espalda, quiere proteger su patrimonio, quiere protegerse a sí mismo, entonces dice, pues yo te exijo ese seguro de responsabilidad civil porque yo no me fío, no es que no me fíe, pero que yo no me fío de que tú tengas, si tú me haces a mí un daño por 800.000 euros, vamos a hablar en situaciones grandes, yo no me fío de que tú tengas 800.000 euros en el bolsillo. Ahora, yo me fío de que tú tengas a lo mejor 4.000 o 5.000 euros, por decir una cantidad, 5.000 euros para pagar una prima de seguro y que una compañía pague esos 800.000 euros de daño. Por eso es, aquí los seguros, los seguros igual a cubrirse espalda. Se cubre la espalda a tu cliente, de decir de que no voy a contratar a alguien que me haga un daño y que después me deje con el culo al aire, porque poneros, cualquier empresa, por muy bien que hagas tú los números y demás, por muy bien que tú lleves tus cuentas y muy rentable y muy solvente que tú seas, si tú ahora le haces un trabajo al ayuntamiento y por mano del demonio le haces unos daños de 800.000 euros, ¿quién tiene 800.000 euros? Eso se lleva a empezar por delante. Entonces, ¿qué dice el que te contrata? El ayuntamiento, ferroviario, el que sea. Tráeme un seguro de responsabilidad civil que de ti no me fío. De la compañía sí. De la compañía sé que va a tener pasta. Si no contigo, averigua tú ahora, te haces insolvente, cierra la empresa, me quedo con el daño y nada, ¿vale? Bueno, ¿alguna cosilla más? Buenos días, Alu, Cristina, Beatriz. Nos he ido saludando, Rocío, María José, Lucía, Isma, Lola, Marián, Susana, Eva, María del Pilar, Isma, Carmen, María Jesús e Inmaculada López. Muchas gracias. No me quiero alargar más. Si tenéis alguna dudilla, ya estamos aquí dos, Rocío, Pérez y yo. Bueno, si veo que no hay nada, bueno, estaré atenta a los comentarios por si alguien que lo vean diferido, que me consta que hay... Ah, sí, venga, FPC. Bueno, eso, que quien lo vean diferido, contestaré a los comentarios. Que como yo lo suelo visualizar, veo que hay muchísimas más reproducciones de los vídeos casi en diferido más que en directo. Sí, el lucro cesante es la pérdida de beneficios. Es decir, que un siniestro se nos incendia la academia, por ejemplo, tu caso, María Jesús, y ahora tú qué, ahora no puedes dar clase. Pues entonces eso es el lucro que tú dejas de percibir. Ahí normalmente, ¿qué se va a tener en cuenta? Pues la compañía va a tener en cuenta, efectivamente te pedirá documentación para tramitar el siniestro, documentación de exactamente que pruebes, que quede probado que tu actividad se ha parado. ¿Vale? Que tu actividad se ha parado, porque si tú no has parado, bueno, en tu caso, por ejemplo, pues dirías, pues mira, se me incendia la academia, ahora ya porque tienes academia online. Pero bueno, en general, lo tuyo pues cortaría la actividad. Entonces tú, ese siniestro, estamos hablando de siniestro cubierto en póliza, ¿vale? Eso sería, funcionan con siniestro cubierto en póliza. Yo por un siniestro tengo una pérdida, si tengo contratada la cobertura de lucro cesante, lo que me van a indemnizar es por el beneficio. El beneficio que yo pierdo, ¿vale? Eso ahí se hace una cuenta y es el beneficio que yo pierdo. ¿Alguna cosa más? Ah, bueno, vale, FPC, que es que no te había saludado. Ahora me he dado cuenta que no era que quería preguntar. Bueno, pues lo dicho, estaré pendiente a los comentarios y si necesitáis algo, me lo decís sin problema y lo resolvemos, ¿vale? Espero que os haya gustado y que no me haya alargado demasiado. Y ya os digo, cualquier duda que tengáis, contad conmigo y os la resuelvo. Si tenéis alguna duda de vuestra póliza y dice, mira Antonia, que yo ahora mismo es que a mí, que os la queréis que lo resuelva, que no tengáis compromiso, que estamos en una época, como decíamos ayer, una época de darnos. Así que vamos a darnos un poco. Bueno, chicas, pues estupendo, me ha gustado mucho. Ahora entiendo a todas las que decían que esto era un poco raro, de hablarte a ti, porque al final me estoy viendo a mí misma. Pero, en fin, ha estado muy bien. Pues nada, chicas, besitos. Adiós.